Hoy vamos a hablar de Keats. Disculpen ustedes, es un tema sobre el que se ha estado hablando toda la semana. Acá hay algunos que no leen. En todos los programas de radio y televisión. Está uno harto de oír hablar de Keats. Pues bien, John Keats nació en Londres, en la caballeriza de su padre, un 31 de octubre de 1796. El abuelo de Keats había sido mozo de cuadra y el padre también lo había sido. Pero lo fue con más suerte porque se casó con la hija del patrón. Casarse con la hija del patrón es quizá el mejor destino posible. Salvo que uno sea el patrón. John fue el primero de los 4 hijos de la pareja. Concurrió a la pupila en Enfield, donde, al igual que todos los hijos de familias más o menos acomodadas, estudió latín y jugó al cricket. No es que estas dos cosas tuvieran alguna relación, solamente las puntualizo. No se trata de un conjunto ordenado, diría el profesor Bosch. Sus maestros decían que era una criatura apasionada. Es curioso cómo los maestros hablan de sus alumnos que luego devienen famosos, pero hablan de han adquirido la fama. En general los maestros nunca hablan de sus alumnos, salvo 30 años después cuando el tipo se ha hecho poeta, escritor o criminal. Entonces dicen alguna cosa según la cual se nos permite conjeturar que ya desde chico el tipo apuntaba para poeta, para pintor o para criminal o para las 3 cosas juntas. Por las noches parece que leía bajo las sábanas para que no se escuchara su llanto. Keats lloraba todas las noches. En realidad, su llanto no estaba en las tragedias que leía, sino en su vida, que era muy triste. Cuando cumplió 9 años, su padre murió al caerse de un caballo, lo cual revela que no siempre casarse con la hija del patrón es un buen destino. La madre desapareció de la ciudad, la hija del patrón. Más tarde se supo que había muerto de tuberculosis. En fin, Keats era además el más petizo, el más pálido y delgado de la escuela. Era pelirrojo enorme. Me parece que lo estoy viendo. Pero más allá de su estatura, se negaba a ser intimidado con amenazas o gritos, y ante cualquier provocación se peleaba valerosamente con cualquiera, se agarraba trompadas, se hacía fajar. Nadie osaba contradecir sus opiniones porque no creía en la controversia verbal. Parece que su ira, una vez desatada, podía terminar con todos los pupitres de la escuela, con todo profesor que intentara detenerlo. Parece que una vez, cuando tenía 8 años, cazó una espada que era del viejo, arrinconó a la familia contra la pared y declaró solemnemente que nadie debía entrar ni salir de la casa sin su autorización. Bueno, cuando terminó el colegio, un tal Mr. Avey, que era su tutor, le impuso el aprendizaje de la cirugía, que ella es imponente. Sí. Pero esa no era profesión para Keats. Se la pasaba leyendo las obras de Spencer, de Shakespeare y las de John Milton. Y fue mientras tomaba nota de las clases cuando intentó por primera vez escribir poesía. Solía hacerlo en los márgenes de los apuntes de anatomía. Fue maravilloso, ¿eh? Un estudiante poeta, y poeta en los márgenes de los libros de anatomía. Por un tiempo continuó su aprendizaje de cirujano. Recibió el primer diploma, que es el diploma de curador de heridas, que es menos que nada, y pronto dejó esos estudios para abocarse a la escritura. Dicen que temía causar daño en la práctica quirúrgica, y me imagino que sí. Sería riesgoso que el cirujano que lo operase a uno se pusiera a escribir poesía en las márgenes de nuestra operación de apendicitis. Uno mismo es las márgenes.
Con el bisturí. Las márgenes de mi operación de apendicitis soy yo. A los 22 años conoció a Wordsworth, amigo de este programa, ¿no? Conoció también a Percival Shelley y junto a ellos publicó un libro de sonetos. Vendieron 26 ejemplares. Son poquísimos. Digo porque hay gente que cree que 26 son muchos. En realidad, 26 son muchos. ¿Para qué? Sí, claro. Para hermanos de uno son muchos. ¿Eh? Para amores que uno tiene en una noche, diría que son demasiados. En cambio, para libros vendidos por Wordsworth, por Shelley y por Keats, son pocos. Y para el truco son pocos también. Sí. Pero depende cuándo. Bueno, déjeme de jugársela. ¿Qué le importa? A mí hemos discusión en si 26 son muchos o pocos. La herencia de su padre le proporcionaba una pequeña renta. Vivía con esa guita junto a un hermanito menor, Thomas, y vivía al lado de una taberna, la taberna del Hombre Verde. Tenía otro hermano también, George, que se las tomó para América. Bueno, pues por aquellos días John se enteró de una noticia terrible. Su hermano Thomas de tuberculosis. Los médicos no se ponían de acuerdo en el diagnóstico y mientras uno le decía sangrías, otro le recomendaba terribles dietas, lo cual revela que no era en el diagnóstico en donde residía el desacuerdo de los médicos, sino más bien en el tratamiento. Salvo que uno crea que el diagnóstico es el tratamiento. Como creen algunos políticos. Al poco tiempo, según palabras de Keats, todo en un espectro. Y en diciembre de 1817, Thomas Keats pasó de la metáfora al sentido literal y se murió. Pues, dice nuestro cronista que, desesperado, John buscó la compañía de las mujeres más jóvenes y hermosas de la sociedad, lo cual nos hace, nos proporciona alguna perplejidad, como si la muerte del hermano hubiese causado ese afán de buscar la compañía de jóvenes hermosas. Sí, mucho menos la desesperación, ¿no? Uno desesperado busca... Bueno, aunque era muy tímido, claro, la desesperación no conduce a la elegancia. Claro. Elegante, digo, es el que elige. Cuando uno está desesperado, cualquier mujer es la más hermosa del pueblo. Era muy tímido, Keats. Decía de una mujer hermosa, lo sorprendía tanto que no se acordaba de temblar o de sonrojarse. Así gozaba conversando con las encantadoras damas londinenses, cuyos labios eran un banquete. No está mal. Entre esas damas estaba Fanny Brown. Parece que no tenía la belleza de las otras, pero al incitante y jovial como ninguna. Tenía 18 años. Así la describió en una carta que le envió a su hermano George, que estaba en América. Atiendan a la descripción que da Keats de su novia Fanny. Es más o menos de mi estatura, tiene un corazón generoso, boca fea pero sabrosa. Verla de perfil es preferible que de frente. Esto es una Mira, Alejandro, ¿cómo se ¿qué tendría en el costado? En ese lugar, francamente, que es como una tierra de nadie de la mujer. El costado. Y no es nada más que una transición entre el atrás y el adelante. Como un descanso que se toma la belleza femenina entre un acto y otro. Bueno, a él le gustaba de costado. Bien. Dice, tiene buenos brazos, manos pasables, pies tolerables, es grosera,
No, es grosera, solamente Sí. lo era una vez. Sus modos son monstruosamente torpes. Está siempre de aquí para allá y se dedica a poner apodos a todo el mundo. Lo veía la mina y... Tengo la sensación de que empezó a escribir la carta con un humor y terminó con otro. El mayor deseo de Kit era casarse enseguida con Fanny y pasar la luna de miel en Roma. Ella le decía el desesperado. Sin embargo, no pudo ser. Fanny prefirió esperar que un escritor tuviera suficientes medios para sostener una familia. La poesía de Kit era objeto de burla en todas partes. Cuando publicó su primer poema, Endymion, en donde hablaba de la belleza como fuente de eterna alegría, escribieron lo siguiente. Es Kit un individuo que ha trocado una profesión decente por un triste oficio. Solo podemos asegurar a los lectores que este poema, que se compone de 4.074 líneas, está impreso en papel de buena calidad. Qué malo, ¿eh? Yo creo, de todos modos, que el cinismo y la malevolencia pueden destruir a cualquiera, no solo a Kit, a cualquiera. La situación financiera de Kit se hacía cada vez más difícil. Su hermano George había vuelto de América para tomar el legado que le correspondía a la muerte de Thomas. Y por unos tejemanejes al final se quedó con todo lo que le tocaba a John. O sea que el poeta no volvió a ver guita alguna. Por esos días escribió una oda a Santa Isabel romana de la fe cristiana, martirizada por Diocleciano. Digo, durante las persecuciones de Diocleciano, no es que el emperador en persona se hizo cargo de ese trabajo. En la Edad Media, Santa Inés simbolizaba la virginidad, la protección de las doncellas puras, y una vez al año, en la víspera del día en que se la rememoraba, hacía llegar su bendición a las muchachas y les concedía la gracia de contemplar en sueños al futuro esposo. Esto debían antes contemplar ciertos ritos, como el ayuno durante un día. Pues bien, inspirado en esta leyenda, Keats escribió acerca de una muchacha llamada Magdalena, quien conocía a su amado Porfirio en un castillo gótico, y la forma en que Santa Inés ayudaba a aquel romance, en fin. Así la llamada Víspera de Santa Inés fue la primera expresión cabal del genio de Keats. Algunos lo compararon, pero John rechazó los halagos. Decía, tengo 23 años, la culminación de mi entusiasmo me ha hecho caer en algunos pasajes engañosamente grises. Está bien. Ahora bien, Keats seguía desesperado por casarse con Fanny, le escribía cartas ardientes, llenas de dolor. Cuando no se veían, él la acusaba de serle infiel, y algo de eso había, en realidad, no, total, pasado tanto tiempo. Él era demasiado amante de la vida social, buscaba la compañía de otros señores. Y Keats estaba como loco. Escribió Shelley. Su extrema sensibilidad estaba en perpetua lucha con su gran comprensión. Siempre es así. La sensibilidad y la comprensión luchan dentro de nosotros mismos. Las cosas nos duelen, queremos comprenderlas, justificarlas. Y entonces, un día de febrero de 1820, mientras viajaba en una carroza, sintió que le recorría el cuerpo un escalofrío. Llegó a su casa afiebrado, se acostó y al rato escupía sangre sin parar. Conozco ese color, dijo, es sangre de tuberculosis. Se negó a creer en lo peor y siguió escribiendo. Publicó un poema a la usanza de las viejas baladas llamada La hermosa dama sin merced. Después escribió la oda a una urna griega. Y obra de griego, aunque según ha dicho Borges era un griego nato. Más tarde salió a la venta otro libro en el que se incluía la oda a un ruiseñor. Nadie compró aquellos versos. Habían quedado a la sombra de un libro de moda escrito por John Clarke, que es un poema descriptivo de la vida de su paisano. La oda a un ruiseñor tiene un asunto que también ha preocupado a Borges.
Hay una línea donde el poeta compara al hombre, que es mortal y pasajero, con un ruiseñor que canta, y dice ahí que a aquel pájaro no lo han perturbado las generaciones, y que es el mismo pájaro que cantaba, que una tarde hizo yo cantar Ruth la Moabita. Y es curioso que esa línea haya suscitado algunas opiniones. Es como que había un error ahí, porque el hombre era considerado por Keats como ser individual y el ruiseñor como especie. No está mal, pero Borges recuerda un pasaje de Schopenhauer, que hemos recordado muchas veces aquí, donde dice que el gato que está maullando en el patio es el mismo de hace 300 años. Es el mismo que hace 300 años pasó por aquí. No es menos loco que decir que es otro. O sea, la clave de esa línea es que el ruiseñor es al mismo tiempo ese ruiseñor y es la especie. Animales, y particularmente los animales que están más cerca de la base de la pirámide zoológica, son a un tiempo el espécimen y el género y la especie. Bueno, me acordé de eso, de esa línea. La salud de Keats empeoró tanto en tan poco tiempo que los médicos le prohibieron leer y escribir. Se hace mal. Es una idea que ha hecho carrera y mucha gente que está preocupada por su salud en estos tiempos se abstiene de leer y escribir, incluso penosamente, para proteger su salud. Así se los ve muy gordos y saludables y muy bestias. Bien, a Keats no le dio su amor y se aferró a la pasión que sentía por Fanny Brown. Ella lo cuidó, lo consoló, suavizó su amargura, pero todo fue en vano. Se le aconsejó a Keats que buscara un clima cálido durante el invierno, se fue a Italia, Fanny lo acompañó. Su destino era Roma. Cuando llegó a Nápoles ya estaba hecho una porquería. Su sufrimiento llegaba a lo indescriptible. Hay un tipo llamado Joseph Sevan, que lo había acompañado, dándole cápsulas de láudano que el poeta llevaba escondidas con la idea de quitarse la vida. En Roma, el poeta Shelley lo invitó a pasar unos días en Pisa y Keats nunca llegó. Murió en una pequeña habitación sobre la Plaza de España, en Roma, el 23 de febrero de 1821, cuando tenía 25 años de edad. A petición suya no fue escrito ningún nombre en su tumba. Tiene una especie de epitafio. Dice, aquí yace uno cuyo nombre fue escrito en agua. Tenía 25 años. Se va. Bueno, ¿a quién dedicar este recuerdo del pobre Keats? Pues a Fanny, que lo pidió, a Percival Shelley, que fue su amigo. Percival Shelley fue de amigo de todos, ¿no? Siempre que uno se mete en una biografía con poetas o escritores de aquel, resulta ser que Shelley era el amigo. Como algunos actores de Hollywood que siempre trabajan de amigos del protagonista. Pues a los amigos, ¿no? Al padre, pobre, que murió joven, y al mismísimo Keats. A mí me resulta simpática la figura de Keats, estudiante. Ese petizo pelirrojo de ojos saltones, que a fuerza de coraje se hacía perdonar cierto destino de punto, que parecía haber sido inscrito. Destino que pudo torcer enorme guapesa. El hombre torció el destino hasta que pudo, ¿no? Torció el destino de punto siendo guapo, torció el destino de cirujano a fuerza de utilizar los márgenes de los libros de anatomía para escribir poesías.
pero no pudo torcer el destino de enfermo. Pues entonces vamos a ilustrar esta recordación de Keats con una canción que lleva por título el título de la que debe haber sido la época más venturosa del pobre Keats. Estudiante canta para Keats, para todos los petizos de ojos saltones y para todos los que se pelean en el colegio para evitar ser martirizados.